Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gabinete en la Sombra. El día de hoy me acompañan, mi amigo conductor Rodolfo Higareda Cohen, Hola Janine, buenos Mario días. Velasco Hola, ¿qué tal? y pues tenemos a un invitado de lujo el día de hoy. Se trata del doctor Francisco Gil Villegas. Vamos a contarles un poquito acerca de su trayectoria. Él estudió Relaciones Internacionales en el Colmex. Además de eso, es doctor en Ciencia Política en Oxford. Tiene también doctorado en Ciencia Política por la UNAM. Es editor de las obras de Max Weber para el Fondo de Cultura Económica. Además, es autor de diversos libros de filosofía política, de los legisladores mexicanos ante las reformas políticas. También escribió El Congreso Mexicano, Organización y Funcionamiento. Y es también comentarista de asuntos internacionales en Enfoque. Es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Claro que sí. Además de eso, pues él es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y, por si fuera poco, fue director de la revista Foro Internacional del Colmex durante 5 años. Creo que todo esto nos da un marco tremendo para hablar del tema que tenemos sobre la mesa el día de hoy. Hugo Chávez. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos cuál es tu postura acerca de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, toda esta gran noticia que está sacudiendo a Latinoamérica y al mundo. Bueno, realmente la figura de Hugo Chávez Frías ha sido siempre particularmente polémica. Desde el punto de vista de un demócrata liberal, tiene varios elementos que no son precisamente encomiables. Empieza su carrera política con un intento fallido de golpe de Estado en 1992. Después va a tener, habiendo obtenido una victoria electoral en 99, pues va a tener actitudes de intolerancia hacia la crítica, va a reprimir medios de comunicación, especialmente electrónicos, fuerte presión para los partidos de oposición y para lo que se refiere a los medios impresos, una política exterior que también ha sido cuestionada por la dependencia que ha tenido hacia La Habana en los meses en que estuvo enfermo. En la última etapa pues se decía que estaba la soberanía de Venezuela decidiéndose y tomando las decisiones más importantes desde La Habana. Es un líder, fue un líder plebiscitario, demagógico, populista, logró con eso ganar elecciones, y entonces se puede considerar que fue una combinación extraña entre un caudillo revolucionario de tintes totalitarios del siglo XX con un dirigente carismático, plebiscitario en el siglo XXI, en donde su legitimidad derivaba de que efectivamente ganaba mediante elecciones, plebiscitos, constantes reelecciones, en una situación donde ahora sí podemos decir que a partir del 99 se convirtió en dirigente vitalicio de Venezuela, o sea, hasta que murió, con resultados ambivalentes en lo que se refiere a cuestiones de políticas económicas y sociales frente a Venezuela. A algunos puntos reduce la pobreza de 49 a 29% del total del país, lo cual suena pues muy atractivo, pero también hay que ver que endeuda 10 veces al país en 9 años, 10 veces más, o sea, un 1000% de endeudamiento externo, con un compromiso de la cartera petrolera de venta adelantada hacia la República Popular China, que deja también en una situación complicada a los próximos gobiernos venezolanos, una situación en donde a pesar de una devaluación del 46% del bolívar, se manifiesta una enorme discrepancia en el cómo se vende el bolívar en el mercado negro, en la calle, frente a la posición, al costo oficial, y por supuesto que hay una diferencia de 3 veces más lo que cuesta $1 con bolívares en el mercado negro de lo que es lo que ofrece el gobierno, lo cual pues es una bomba en términos posibles devaluatorios e inflacionarios para el futuro de Venezuela.
En términos de su posición en países pertenecientes a la OPEP, pues desciende también en estos 10 años de ser el tercer país exportador de petróleo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y desciende, hoy en día está en el 12º lugar. A pesar de que Venezuela sigue conservando las mayores reservas de petróleo del mundo, pues ha tenido un descenso en lo que se refiere a su eficiencia de producción y de mantenimiento, porque ha habido importantes y muy notables y espectaculares accidentes en refinerías y pozos petroleros por falta de mantenimiento. Se extrae el petróleo, pero no se está invirtiendo suficientemente en mantener en buen estado los elementos que se refieren a la explotación del petróleo. En términos de inversión extranjera, Venezuela ocupa el lugar 114. No quieren invertir después de las expropiaciones que hizo Hugo Chávez. Entre esas Cemex. Entre ellas Cemex, españolas, etc. Entonces nadie quiere invertir en Venezuela porque no hay garantías de que se van a respetar esas inversiones extranjeras, y eso genera pues un problema también serio para lo que puede ser el futuro, la viabilidad de Venezuela. Importa bienes por 53,000 millones de dólares, cuando antes, hace unos 9 años, eran 13,000 millones de dólares. ¿Por qué se está gastando tanto en importaciones? Porque no hay producción interna. Entonces tienen que comprarlo todo con petrodólares. Tiene la balanza en contra. Tiene la balanza en contra. O sea, importa todos sus bienes de consumo. Y eso es mucho más dependiente. En este momento se puede comprar con los petrodólares todo eso, pero ¿cuánto tiempo se va a poder seguir manteniendo este enorme desbalance? En lo que se refiere a México, el intercambio comercial es prácticamente inexistente. No hay unas cuestiones mínimas simbólicas, aunque pues ahora, con el fallecimiento de Hugo Chávez, pues el gobierno del presidente Peña Nieto ha emprendido una posición de recuperación de la política exterior tradicional de México, de basarse en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de tal manera que no va a haber este tipo de cuestionamientos que hicieron los gobiernos de Fox y de Calderón al gobierno de Hugo Chávez. Simplemente pues estamos, ¿no?, en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución de la doctrina los Estados Estrada Unidos mexicanos, plasmada ahí. Sí, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Cooperación para el desarrollo. Y si hay... No, eso no está en los principios. No está en los principios. No, eso no. Son no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, lo que en el gobierno de Miguel de la Madrid quedó elevado a rango constitucional, aunque en términos de práctica había sido la práctica diplomática en muchos años. Entonces esto explica que el presidente Peña Nieto vaya a Venezuela, presente sus respetos junto con muchos otros jefes de Estado, se recupere una posición importante de México en el ámbito latinoamericano que se había perdido en los últimos 12 años. No se está haciendo ninguna evaluación, emitiendo ningún juicio de evaluación de si el gobierno de Hugo Chávez es bueno o malo. Se le está reconociendo lo que su papel trascendente es respeto a las decisiones internas que ha tomado el pueblo venezolano, es como debe de resolverse esa posición diplomática, y no meterse a estas cuestiones que ocurrieron con Fox y con Calderón, de cuestionar su legitimidad, su respeto a los derechos humanos y su posición democrática. Hay un punto, doctor, interesante, que un día recién que era Calderón electo presidente de México, fue un foro latinoamericano y empezó a hablar mal de Chávez y le corrigió la plana a Lula. Lula le dijo: mire, señor presidente, Hugo Chávez ha ganado todas las elecciones en Venezuela y sin cuestionamientos ni conflictos postelectorales, ¿no? Creo que le corrigió ahí. Sí, o sea que porque la intervención del presidente Calderón estaba cuestionando el origen democrático de Hugo Chávez. Y Luis Ignacio Lula da Silva le dijo, en términos de porcentaje de votación, ha ganado todo en términos plebiscitarios, y en cambio
No lo dijo expresamente, pero implícitamente estaba diciendo, usted... Con toda la mala leche, lo dijo Lula, ¿no? Bueno, pero implícitamente, como diciendo, pues no está usted en posibilidades de competir. Y con una gran el ignorancia de Lula y una 0.56%. gran maña, porque las instituciones democráticas de México pues están a años luz de las instituciones democráticas venezolanas. Es decir, sí puede haber ganado Hugo Chávez todos los plebiscitos y todas las elecciones, pero con un nivel de inequidad electoral apabullante, con una censura de medios, con ríos de petrodólares a su favor. Pero ¿en qué país del mundo las elecciones no tienen los dados cargados? Sí, vamos, pero creo que fue muy ventajoso de Lula decir, bueno, pues a usted lo cuestionaron, ¿no? O sea, lo cuestionó López Obrador. Lo que pasa es que el que metió la pata fue Calderón. Fue Calderón, no Lula. No Lula. Calderón es el que cuestionó a eso, ¿no? a Hugo Chávez, y entonces Lula le contestó. Pero yo no veo por qué votación. metió la pata, doctor. Es decir, si volvemos si volvemos a los principios tradicionales de la política exterior mexicana, pues sí se salió del script. Pero lo que yo me voy es que no se mire, el caso de Hugo Chávez, lo acabo yo de mencionar, fue golpista, tuvo todas estas cuestiones. Sí, me queda pero claro. En términos de el apoyo electoral que tenía, en términos de porcentaje del apoyo electoral, jamás ganó una elección con una diferencia de 0.56%. Pero además... no hubo cuestionamientos postelectoral. Hubo, pero no en términos... Ahora, pero en las democracias competitivas, y ustedes lo saben, en todas las democracias competitivas, los porcentajes, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es mínimo. Aquí se sorprendió la izquierda, no sé por qué se sorprende. Es mínimo, en Alemania es mínimo, en Francia es mínimo, en los Estados Unidos es por nada. Y al contrario, yo creo que lo que se sale de la norma es una elección como la de Chávez, que no le sucedió ahora lo mismo, porque en la última contra Capriles quedó a 5 puntos, 6 puntos, ya los márgenes por los que iba ganando se redujeron, ¿no? 5, 6 o 7%. No, es muchísimo. También el PRI antes ganaba, el PRI también hace 30 años ganaba. Oye, Mario, pero yo quisiera también poner un tema, o sea, ahora lo que sigue es Maduro, o sea, vimos hace poquito que cómo le deja un legado a Maduro Hugo Chávez, y él tiene una gran responsabilidad. ¿Qué creen que venga en esta nueva etapa para Venezuela? Pues una situación económica sumamente complicada. Es como haberle dejado una bomba con una mecha que está prendida y que va a explotar en términos de problemas de inflación, restricciones en lo que se refiere a la posibilidad de seguir regalando dólares a otros países del área latinoamericana para constituir la llamada revolución bolivariana. Se piensa Bolivia, Ecuador y Cuba. Porque un elemento muy importante es que si por alguna razón dejan de llegar los petrodólares venezolanos a Cuba, ahí se va a poner una situación también muy complicada que nos va a acabar afectando a nosotros. Va a voltear a ver a México, Cuba otra vez para... sea, yo estoy viendo emigrantes cubanos que van a estarse saliendo por razones humanitarias, de problemas serios de poder comer en Cuba, y eso claro que va y de Venezuela a afectar. También. Y en el caso de Venezuela, pero no hay una tradición de flujo migratorio de Venezuela a México, como sí la ha habido de Cuba a México. Hacia México y hacia Miami, ¿no? Claro. Entonces ese es un problema que puede haber. Tendremos que ver en qué medida Maduro logra mantener esta cohesión de carácter bolivariano, qué tan exitoso va a ser en esta manera tan exitosa que tuvo Chávez alguien dijo, de hacer autoritariamente operativo un proceso electoral que le permitía ganar con esa estrategia de liderazgo plebiscitario y ante todo el mundo decir, estoy democráticamente legitimado, y eso no se lo podían cuestionar, aunque se supiera de todas estas instancias particulares de cómo obtenía esa legitimación. Puede ser muy complicado para Maduro. Y como se ha dicho, pues Maduro
está resultando en sus primeras declaraciones ser un dirigente muy inmaduro, Claro. porque Muy inmaduro, porque acusar al imperialismo yanqui de haber inoculado el cáncer a control remoto. Sí. Bueno, si a tiene Hugo Empezar con el Chávez. pie izquierdo, definitivamente, ¿no? ¿Usted realmente cree que tiene las capacidades para tener el puesto que va a tener ahora? Bueno, va a ganar las elecciones. Yo creo que sí, está todo diseñado, incluso de nueva cuenta. Hay un punto de salida que resulta ir, por un lado puede verse que va en contra de la ley al asumir él las funciones de presidente candidato. Sí. Es cierto que Hugo Chávez lo designa a él como Sugiere, su ¿no? Como que de alguna su forma delfín. sugiere. así como Pero la Moisés, ley dice no, otra cosa. lo dijo expresamente, claro, pero Hugo Chávez dijo, yo como Moisés nombro a este como mi Josué. Claro. Pero la ley lo que decía es que tenía que presidir interinamente el presidente de la Asamblea Nacional para convocar a las elecciones, y no lo hace Maduro. Maduro asume las posiciones de presidente interino y al mismo tiempo de candidato. Entonces va a ser un presidente candidato con todas las implicaciones que esto tiene en este momento, y bueno, yo creo que va a ganar otra vez con todo este manejo plebiscitario, y como presentándose como el continuador y seguidor de Hugo Chávez, puede ganar las elecciones sin problema en este momento. Pero va a tener problemas económicos, puede tener serios problemas diplomáticos. La sombra de Hugo Chávez pues va a pesar mucho en términos de la comparación ante el propio electorado venezolano. Las referencias a decir, si lo van a poner además a Hugo Chávez en un museo, en un mausoleo como Lenin, todo el tiempo y se hace este culto de la personalidad, todo el mundo va a estar diciendo cualquier problema que haya, cualquier económica. En época de Hugo no ocurría esto. Sí, claro. ¿no? Y es una bomba de tiempo, doctor. Es decir, suponiendo sin conceder, que bueno, sí, claro, yo más bien sí coincido con usted, va a ganar Maduro, la maquinaria está hecha para que gane. Claro. Va a ser una elección de Estado. Va a ser una elección de Estado, ya ganando, aún así, digamos, con Maduro o con Chávez, si no hubiera fallecido, Venezuela es una bomba de tiempo que no lleva a buen fin, ¿verdad? Es decir, el manejo económico que trae Venezuela, los números, la inflación, la deuda, la baja en el precio del petróleo, Pero hay un mito etcétera, respecto de etcétera, eso. etcétera. Varias consultoras estadounidenses dijeron que a pesar de ese populismo chavista, tuvo a buen cuidado generar ciertas reservas con también el excedente petrolero. No está tan descobijada Venezuela. Dicen que en se ese lo aspecto, gastó, ¿no? que vendió por adelantado la cartera petrolera a la República Popular China y se gastaron ese dinero en cuestiones que no son productivas. Venezuela no está produciendo prácticamente A regalar nada. dinero, Mario. Está extrayendo el petróleo, pero no, y tiene un serio problema económico en donde esa bomba de tiempo pues le va a estallar al próximo gobernante. Incluso usted mencionó, doctor, dijo, redujo la pobreza. Sí. Sí, la redujo, desde luego, pero la redujo, es decir, resolvió la parte alimentaria de la pobreza, pero no sacó a La esa raíz. gente, no le dio mejor educación, no Bueno, la sí hay hizo más escuelas no la hizo hospitales. productiva, no la hizo productiva porque no hay industria en Venezuela, No se Es un genera progreso nada, improductivo, entonces, como diría en Gabriel números, Said, en números no sí. se refleja. no se refleja. Una dependencia paternalista donde a la población se le da, como se dice, se le da el pescado, Ujú. pero no se le le enseña a pescar. Exacto. Muy Y bíblico. ese es un problema que va a tener en términos de, pues ya se acostumbró también esa población a Sí. tener una especie de apoyo paternalista, y cuando esto no llegue, pues no va a haber bases de productividad para tratar de mantener incluso ese tipo de programas sociales. La Ahora, doctor, posición... ¿qué- Ay, perdón, no, adelante. Perdón, ¿qué estrategia debería de tomar el nuevo gobernante en torno a este asunto? ¿Qué Bueno, debería de hacer? no, Y es a largo plazo, creo. es a largo plazo. Bueno, un elemento que sí siguen teniendo a su favor y que las consultoras estadounidenses consideran que está ahí es, sí sigue teniendo Venezuela las mayores reservas de petróleo probadas en este momento, ligeramente por encima de Arabia Saudita. Entonces eso da posibilidades de una organización de riqueza, pero que pues Reestructurar la planeación del país, ¿no? reestructurar también lo de la explotación y pensar en que tienen que dejar de ser un país monoexportador.
porque eso es básicamente lo que se ha convertido Venezuela. Mi comentario final sería, doctor, la cuestión geoestratégica, queda Irán descobijada con un aliado clave importante. ¿Qué pasa ahí? Yo creo también que toda la estrategia del elemento de la revolución bolivariana, que yo creo que pasó ya su mejor época en términos de posibilidades de financiamiento de diversos países como Bolivia, como Ecuador, como Cuba, el apoyo que incluso le dio a Cristina Kirchner en Argentina, son situaciones que va a ser cada vez más difícil de mantener, y por eso se ha dicho que en muy buena medida en el ámbito geopolítico Venezuela va a perder esa capacidad de liderazgo que sí tuvo con Hugo Chávez, por lo menos en una región, con serios conflictos con Colombia, según hemos visto en más de una ocasión, y hay otros que están diciendo que el ejército venezolano está metido en el negocio del narcotráfico y que ellos se encargan de hacer pues sus canalizaciones de exportación de droga en buena medida hacia Europa, pero que también puede llegarnos a afectar directamente en la medida en que cualquier redirección de esos flujos de tráfico de drogas pues llegarían a México, en donde ya hay un terreno fértil de crimen organizado para hacer sumamente complicado esa reorganización de flujos de drogas, y en donde hay muchos indicadores. Ya están las redes de distribución y el mercado interno. Y donde hay muchos indicadores de que el ejército venezolano está metido en eso. Prácticamente por eso tuvo también tantos problemas con Colombia. Entonces, a más largo plazo, quedan pues otros dos grandes ejes para el liderazgo en América Latina. Está, por supuesto, Brasil, que ha perdido el impulso que tuvo con Luis Ignacio Lula da Silva, y por otro lado México, que perdió un liderazgo muy importante en los 12 años de gobierno de el PAN. Estuvo en pausa, ¿no? No, y se perdió el liderazgo. Por ejemplo, en Centroamérica, países como República Dominicana, el Congreso Dominicano es el que nos dio el título, que le dio el título a Benito Juárez de Benemérito de las Américas. Es un país que seguía a México como hermano mayor para muchas de las decisiones que se hacían. Y el gobierno mexicano, con sus principios de política exterior tradicional, era sumamente popular. Porque, por ejemplo, con los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, México no peleaba lugares, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cualquier país centroamericano que quisiera ser parte del Consejo de Seguridad o de otra parte de América Latina, México le decía: te apoyo con todos mis recursos, ¿qué quieres? Entonces se convertía en una figura sumamente popular. ¿Y qué pedía México a cambio? A México le interesaba la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, cuestiones de tribunales, o sea, parte en donde pudiera expresar un tipo de política exterior en donde tuviera control sobre educación y salud a nivel internacional, y sin meterse en los problemas de involucrarse en el Consejo de Seguridad, donde ahí los Estados Unidos pues presionan de una manera mucho más ruda, pesada, tienen mano pesada a la hora de que o votas como yo quiero, porque además tú me debes, así se lo dijeron a Fox, tú me debes tu lugar, ¿no? Sí, tú me debes tu lugar en el seno de las Naciones Unidas, y por lo tanto quiero que me apoyes para una intervención en Irak. Y estaban yéndose en esa dirección con el canciller Castañeda, y gracias a Aguilar Sincer se opuso, porque él sí entendió que eso iba en contra de los propios intereses de México. Pero estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es tener que tomar posiciones. Implica eso, claro. Pero implica tomar posiciones por muchas cuestiones que, por ejemplo, tomar posición a favor de Israel o del Estado palestino. Imagínense qué complicado. Y otros intereses son los que presionan, y se tiene que tomar una posición en donde uno queda mal a fuerzas por votar en una u otra dirección. Es mucho mejor estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí se puede decir lo que se quiera, los Estados Unidos nunca lo van a tomar a mal, porque pues es un voto más ahí comparado con lo que se dice de Libia y todo eso, que digan lo que quieran para esto, y muy diferente estar ya en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por la presión de Vicente Fox para que México entrara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se insultó a República Dominicana.
que era el otro país que normalmente hubiera logrado entrar con apoyo, que tuvo la mayor parte de votación de los países de América Latina. México acabó ganándole el lugar a República Dominicana por el cabildeo que hicieron los Estados Unidos y con los votos de China y del sudeste asiático, pero llevábamos minoría en votos latinoamericanos. Entonces es una situación que hace que se complique este elemento y que al mismo tiempo México perdiera lo que tradicionalmente era valioso para él, como la Organización Mundial de la Salud, las posiciones en la UNESCO, los ámbitos que sí son importantes en un otro sentido. Doctor, para cerrar, ya nos quedan pocos minutos, Sí. ¿qué futuro le ve a la posición venezolana? Bueno, van a intentar preservar el liderazgo de la revolución bolivariana, pero por todos los elementos que mencionamos en términos de situación económica, en términos de que no van a tener petrodólares para estarlos repartiendo tan generosamente como lo hicieron. Eso lo tiene que en la aprovechar década la de los oposición, 90. ¿no? Le deja una posibilidad muy fuerte a la oposición en términos de decir, bueno, pues que Maduro, a ver cómo le va a hacer con esto, hasta nos conviene en cierta forma que a él sea el que le explote esta bomba de tiempo. Para esta elección no creo. No. Se va a aprovechar la figura del prócer, la beatificación de Hugo Chávez, Maduro aparece como ese fue el que designó el Moisés como su Josué, y va a hacer, además, ya empezó a andar en campaña desde ahora con una playera muy parecida, con la bandera venezolana muy parecida a la que usó Hugo Chávez. Entonces se va a montar en ese caballo y creo que va a ganar, y va a ganar con un amplio margen, pero en una situación negativa donde las tendencias a futuro van en contra de la posibilidad de mantener lo que fue el estilo de Hugo Chávez. La comparación no lo va a favorecer. Si hay una crisis económica seria, entonces es donde se le da una enorme posibilidad a la oposición, que va a poder seguir utilizando ya para entonces argumentos de decir, nos ocultaron información, ya se sabe ahora que no murió Hugo Chávez en Venezuela, sino que murió en La Habana, que transportaron el cadáver ya probablemente momificado, embalsamado, de La Habana a Caracas, y que esto pues implica que decisiones muy importantes de última instancia en los últimos meses se estuvieron tomando en La Habana y no en Caracas, ocultándole a la población cuál era el estado real de salud de Hugo Chávez. Todo eso, la manera de tratar así a un electorado como si fuera menor de edad, con estrategias de carácter totalitario. O sea, Cuba hacía esto cuando cayó el muro de Berlín. Los cubanos se enteraron varias semanas después porque se controló mucho la información dentro de Cuba, ¿no? ¿Cómo? La muerte de Lenin, la película esta también de es muy buena. Que Adiós a Lenin. Adiós a Lenin. Le cuenta a su hijo la caída del muro de Berlín, sí, ¿no? Le pone programas grabados de la época de la RDA, etcétera. Bueno, y eso yo creo que va a pesar también en contra, no en estas elecciones, pero sí para cuando estén en una situación más crítica a futuro. Un último dato, y eso coincidiendo aquí con esta posición, sin dejar de reconocer la legitimidad que dan los procesos plebiscitarios, aunque sean sesgados, en más de una ocasión se habló en los 90, una vez que después de un intento fallido de golpe de Estado, en esa ocasión al propio Hugo Chávez en el 2000, se habló de una carrera de Hugo Chávez parecida a la de Hitler. ¿En qué sentido? Hitler también intenta dar un golpe de Estado que fracasa en una cervecería de Múnich en 1923. El push. El push de la cervecería, es apresado y se le manda a una prisión especial donde va a escribir Mi lucha, que es una obra en donde, otras cosas, dice: me voy a someter a las prácticas legales de la competencia democrática de la República de Weimar, pero una vez que gane voy a acabar con este sistema político. Y Hugo Chávez, bueno, no iba a escribir un libro como Mi lucha, pero cuando fracasa en su golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, pide, como Carlos Andrés Pérez había hablado a la televisión y gracias a eso revirtió el intento del golpe de Estado, Hugo Chávez dijo, bueno, para que no haya derramamiento de sangre me entrego a condición de que me den nada más 10 minutos para dirigirme por televisión al pueblo venezolano. Y en esos 10 minutos dijo lo mismo.
porque lo que Hitler dijo en Mi lucha, él lo dijo en 10 minutos y efectivamente así es como llega al poder. Y recuerden, cuando toma posesión, juro por esta constitución moribunda, así juró, o sea, que no, en la que no creo en lo que está ahí porque la voy a cambiar radicalmente, que asumo el poder, y efectivamente cambió todos los elementos constitucionales e introdujo un sistema de reelección a perpetuidad que lo convirtió en los hechos en un dirigente vitalicio, como papa. Y bueno, ahora, Napoleón III hizo lo mismo, doctor. Bueno, es Napoleón III también hizo, hablando de los miserables y ese contexto. El bonapartismo. No, bueno, Napoleón III hizo lo mismo. Se ha identificado el claro. bonapartismo con estas estrategias de liderazgo plebiscitario. Ahora, Mario, mucho se ha hablado y se ha comparado la figura de Hugo Chávez con Fidel, muchísimo en América Latina, pero también hay un tema que creo que ya fuimos avanzando mucho y no tocamos, el tema de Estados Unidos. Hablaba usted de que Venezuela encabeza a nivel mundial la lista en cuanto a petróleo. Eso lo pone definitivamente, de reservas petroleras, sí. Así es, lo pone definitivamente en el ojo del huracán. Y yo quisiera preguntarle a usted qué sigue en la relación Venezuela-Estados Unidos ahora ante todo este... Pues hubiera sido una oportunidad excelente terremoto para que se mejoraran algunos de los términos, se dulcificaran, pero con esta declaración de el nuevo jefe de Estado diciendo que Hugo Chávez se murió porque lo asesinaron que los Estados Unidos lo estuvieron enfermando y que están seguros. Todo eso. Y eso pues es el caballo de batalla. Claro. Es una declaración sumamente irresponsable. Además, no solamente fue esa declaración, expulsó a 2 agregados diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos. Por espionaje. Por espionaje, como si realmente como en la Guerra Fría. Algún elemento, es decir, regresar un elemento de Guerra Fría. Claro. Entonces la relación con Estados Unidos no va a ser fácil, pero yo creo que en ese punto específico sí juega, como lo ha jugado históricamente y lo jugó frente a Cuba, el gobierno de México. O sea, el hecho de tener un interlocutor confiable, como lo fue el gobierno de México en la época de López Mateos, sí, con Cuba, y que para los intereses incluso de los Estados Unidos, de la CIA abiertamente, era importante que México mantuviera esa ventana de comunicación para saber cómo se estaban manejando ciertas cosas en Cuba y cómo se podían negociar algunas cuestiones. Yo creo que en este momento el viaje de Enrique Peña Nieto a Caracas va a suavizar esa parte. Los venezolanos van a decir, bueno, pues está aquí un presidente mexicano con oficio, estadista, que no se va a meter en nuestras cosas internas, que no nos va a estar afectando ni condenando en organismos internacionales que porque no se respetan derechos humanos o cosas por el estilo. Entonces podemos tener una buena relación, ya empezó a restablecer la relación con los cubanos y con los hermanos Castro. Entonces, en ese sentido, México puede cumplir un papel de mediación como el que históricamente cumplió en los años en que la política exterior de México fue un modelo de diplomacia frente a toda América Latina, a España. Pues en la época de Franco, México tenía realmente ese prestigio diplomático que se pierde pues a finales del siglo XX y que ahora se está tratando de recuperar. Ahora, doctor, con este tipo de actitudes yo creo que nos queda claro que Maduro está actuando muy inmaduramente. No sabemos, no nos queda claro cómo vaya a actuar, pero en un escenario hipotético, si Maduro no estuviera en la escena, en el escenario, ¿qué nombre le suena o qué nombre le gustaría para figurar? Capriles, ¿sí? El opositor liberal, el opositor que se apega al fair play del proceso electoral, que está ganando votos por esa parte de la población que está venezolana, que ha sido agraviada por un estilo. El problema del populismo de Hugo Chávez es que, en síntesis, provocó una división y odios en el propio seno de la población venezolana, porque les dijo a los pobres: ustedes son pobres por culpa de los ricos. Quien tiene casa, quien tiene ahorros, quien tiene esas cosas, es culpable de que tú seas pobre. Esos son nuestros enemigos. Sembrar resentimiento. Y entonces, ¿no? Genera una, pues una división social en lugar de buscar un proceso de unificación. Yo creo que fue muy
sintomática la declaración de Capriles, que es un joven treintañero, en el sentido de decir, en este momento en que ha muerto el comandante Hugo Chávez, nos olvidamos de todas las otras cosas y tenemos que estar unidos, y esto es un elemento que debemos de tener para promover la unidad venezolana. Capriles promueve la unión y se aleja del discurso del odio. Simplemente está también diciendo, por supuesto que no tenemos ningún problema con la población de recursos escasos, nuestro problema es con un tipo de dirigente que no manejó adecuadamente ni la economía, ni respetó las leyes de un funcionamiento de equidad. Bueno, hasta Obama electoral. agarró ese discurso, doctor, en la última campaña. Hasta Claro. Obama agarró ese discurso polarizante también. Parece que es... Se nos acabó el tiempo, señores. Bueno, Desafortunadamente. Bueno, pues yo sí cerraría, yo sí estoy de acuerdo con usted. Creo que la unidad es lo que Venezuela necesita en estos momentos, es cambiar completamente el rumbo. Y creo que ese podría ser como el nuevo argumento de su barco. Ha sido un honor y un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Agradezco también a mis compañeros conductores. Y bueno, pues seguimos con más la próxima semana aquí en Gabinete en la Sombra. Muchas gracias. Adiós. Gracias.